Primero Nefi, capítulo 4. Nefi explica el significado de la visión de las profecías de Lehi, el olivo, plenitud de los gentiles y restauración de Israel, el río de agua inmunda, el juicio final. Versículo 1. Y ocurrió que después que yo, Nefi, hubo sido arrebatado en el espíritu y hubo visto todas esas cosas, volví a la tienda de mi padre. Versículo 2. Y sucedió que vi a mis hermanos que estaban disputando entre sí, concerniente a las cosas que mi padre les había hablado. Versículo 3. Porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriría al Señor. Versículo 4. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Versículo 5. Y ahora yo, Nefi, estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Versículo 6. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Versículo 7. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas. Versículo 8. Y dijeron, he aquí no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a la rama natural del olivo, y también con respecto a los gentiles. Versículo 9. Y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Versículo 10. Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Versículo 11. He aquí les dije, ¿cómo es que no guardéis los mandamientos del Señor? Versículo 12. ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestro corazón? Versículo 13. ¿No recordaréis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endureceréis vuestros corazones, y me pedís que con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas esas cosas. Versículo 14. He aquí os digo, que la casa de Israel fue comparado a un olivo por el Espíritu del Señor que estaba en nuestro Padre. Versículo 15. Y aquí no hemos sido desgajados de la casa de Israel, no somos nosotros una rama de la casa de Israel. Versículo 16. Y ahora, lo que nuestro Padre quiere decir concerniente al injerto de las ramas naturales por medio de la plenitud de los gentiles, es que en los días postreros, cuando nuestros descendientes hayan degenerado en la incredulidad, sí, por el espacio de muchos años y muchas generaciones después que el Mesías sea manifestado al carne, a los hijos de los hombres, entonces la plenitud del evangelio del Mesías vendrá a los gentiles y de los gentiles al resto de nuestra posteridad. Versículo 17. Y en aquel día el remanente de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel y que son el pueblo del convenio del Señor. Versículo 18. Y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados, y también el conocimiento del Evangelio de su Redentor, que él ministró a sus padres. Versículo 19. Por tanto llegarán al conocimiento de su Redentor, y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a él y ser salvo. Versículo 20. Y entonces no se regocijarán en aquel día y alabarán a su eterno Dios, su roca y su salvación. Versículo 21. Sí, no recibirán en aquel día la fuerza y nutrición de la verdadera vid. Versículo 22. Sí, no vendrán al verdadero rebaño de Dios. Versículo 23. He aquí os digo que sí, y hará memoria de ellos otra vez entre la casa de Israel,
Versículo 24. Y siendo una rama natural del olivo, serán injertados en el olivo verdadera. Versículo 25. Y esto es lo que nuestro Padre quiere decir. Versículo 26. Y nos da a entender que no sucederá, sino hasta después que los hayan dispersado los gentiles. Versículo 27. Y se refiere a que se llevará a cabo por medio de los gentiles, a fin de que el Señor manifieste a los gentiles su poder, precisamente porque será rechazado por los judíos, o sea, por los de la casa de Israel. Versículo 28. Por tanto, nuestro Padre no ha hablado solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel, indicando el convenio que se ha de cumplir en los postreros días. Versículo 29. Convenio que el Señor hizo con nuestro padre Abraham, diciendo: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 30. Y aconteció que yo, Nefi, les hablé mucho respecto a estas cosas. Versículo 31. Sí, les hablé concerniente a la restauración de los judíos en los postreros días. Versículo 32. Y les repetí las palabras de Isaías, que se refirió a la restauración de los judíos, o sea, de la casa de Israel. Versículo 33. Y que después que fuesen restaurados, no volverían a ser confundidos, ni esparcidos otra vez. Versículo 34. Y sucedió que hablé muchas palabras a mis hermanos, de modo que se tranquilizaran y se humillaran ante el Señor. Versículo 35. Y aconteció que de nuevo me hablaran diciendo: ¿qué significa esa cosa que nuestro padre vio en el sueño? Versículo 36. ¿Qué significado tiene el árbol que vio? Versículo 37. Y yo les dije: era una representación del árbol de la vida. Versículo 38. Y me dijeron: ¿qué significa la vara de hierro que nuestro padre vio, que conduce al árbol? Versículo 39. Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás. Versículo 40. Ni los vencerán las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario, para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Versículo 41. Por tanto yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Versículo 42. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Versículo 43. Y me dijeron: ¿qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Versículo 44. Y les respondí que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia. Versículo 45. Y que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua. Versículo 46. Y les dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida, y también de los santos de Dios. Versículo 47. Y les dije que era una representación de aquel infierno terrible, que el ángel me dijo había sido preparado para los inicuos. Versículo 48. Y les dije que nuestro Padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos. Versículo 49. Y su resplandor era como el de una llama de fuego, que asciende hasta Dios para siempre jamás y no tiene fin. Versículo 50. Y me preguntaron: ¿significa esto el tormento del cuerpo en los días de probación? ¿O significa el estado final del alma, después de la muerte del cuerpo temporal? ¿O se refiere a las cosas que son temporales? Versículo 51. Y aconteció que les dijo que aquello era una representación de cosas temporales, así como espirituales. Versículo 52. Porque habría de llegar el día en que serían juzgados por sus obras, sí, según las obras efectuadas por el cuerpo temporal en sus días de probación. Versículo 53. Por lo tanto, si
morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados también, con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud. Versículo 54, de modo que debieran comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Versículo 55, y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos. Versículo 56, y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. Versículo 57. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Versículo 58. Pero he aquí, os digo que el reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios. Versículo 59. De modo que es necesario que se prepara un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. Versículo 60. Y se ha preparado un lugar, sí, aquel infierno horroroso, de que he hablado. Y quien lo ha preparado es el diablo. Versículo 61. Por tanto, el estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios o ser expulsados por razón de esa justicia a que me he referido. Versículo 62. Así que los malos son desechados de entre los justos, y también de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es el más precioso y más apetecible de todos los frutos. Versículo 63. Sí, y es el más grande de todos los dones de Dios. Versículo 64. Y así hablé a mis hermanos. Amén.